9 especialidades técnicas dejarán de ser impartidas en el país desde el año 2015. Esto luego del anuncio de la ministra de Educación, Carolina Schmidt, que busca reemplazarlas por otras de mayor demanda y campo laboral. ¿Cómo ven los expertos este cambio? Para conversar al respecto nos acompaña aquí en CNN Chile el director del Centro de Políticas Comparadas de Educación de la Universidad Diego Portales, Ernesto Treviño. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Macarena. Buenas tardes. Buenas tardes, Ernesto. En primer lugar, ¿qué te pareció el anuncio que hacen desde el Mineduc de este ajuste a las carreras técnicas? Bueno, yo creo que es algo que se necesitaba, una revisión curricular de las carreras para ajustarlos más a las demandas del mercado laboral. Estos ajustes curriculares no se hacían de esta manera prácticamente desde finales de los 90, inicios de este siglo, y era algo que se requería. Sin embargo, me parece que en términos de la problemática que enfrenta el sistema de educación técnico-profesional, particularmente los liceos técnicos, es una transformación superficial y que no encara los problemas de fondo que tiene ese sector. ¿Y cuáles son los problemas de fondo entonces que tienen los liceos técnicos y luego también quienes egresan de esas instituciones? Bueno, mira, de acuerdo a los propios diagnósticos del Ministerio de Educación, hay dos grandes temas dentro de los liceos técnicos. El primero es que aproximadamente 40% de los estudiantes que pasan por un liceo técnico no se titula durante el primer año de egreso por no realizar las prácticas, ¿sí? Hay una exigencia en los liceos técnicos de realizar una práctica al egresar, y esa práctica tiene unas ciertas características en número de horas, y muchas veces los estudiantes no pueden conseguir las prácticas, los liceos tampoco, y eso hace que tengamos una baja titulación. ¿Y eso es porque desde el mundo privado o desde las distintas organizaciones no están abiertos a recibir estos estudiantes en práctica, o por la falta de voluntad de los estudiantes de poder realizar o compartir estas horas de conocimiento y poder, en este caso, tener el mérito que necesitan, o al menos, ¿cierto?, lo que requieren para titularse? ¿Por qué no realizan las prácticas? Mira, es una combinación de elementos, porque si tomamos en consideración que el 90% de los estudiantes que van a los liceos técnicos son de niveles de ingresos muy bajos, de los 2 quintiles más bajos, obviamente son alumnos que han escogido esta carrera porque necesitan generar ingresos propios para sí, para su familia probablemente. Entonces, el estar haciendo una práctica donde ganas básicamente para el transporte y con suerte el almuerzo, no es rentable desde el punto de vista personal y familiar. Y además de eso se genera un vacío respecto de quién es el responsable de encontrar la contraparte que abra las puertas para hacer una práctica. A mí me parece que eventualmente la pueda ser remunerada para no tener ese problema. Exactamente. De hecho, incluso hay una beca del ministerio para hacer la práctica, pero tiene muy bajo uso. 60% de los alumnos en promedio la utilizan, pero es una beca de aproximadamente 62,000 pesos mensuales, que nuevamente cubre los gastos del transporte, pero no da para generar ingresos para las personas que están en la práctica. Ernesto, tú indicas que el 40% de los estudiantes de los liceos técnicos no se titula, y parte del diagnóstico que realizan es porque por un problema económico. Ellos necesitan generar ingresos lo más pronto posible, y por supuesto que en las prácticas, por lo general, el abono que reciben sirve para el transporte. Eso no está contenido en ningún caso por parte de las modificaciones, o al menos el poder solucionar esta problemática. No, en ningún caso. El tema de las modificaciones es más bien una transformación de índole curricular, es decir, esto que veníamos enseñando ya está, digamos, fuera del mercado laboral, fue superado en términos de competencias que se requieren, y por lo tanto se necesita reformular para que tenga salida en el mercado laboral. Pero no atiende en ninguna forma este problema de fondo de que 40% de los alumnos no se titulan. Y el otro problema también establecido por el Ministerio de Educación en términos de los alumnos es que aproximadamente 60% de los alumnos que se titulan eventualmente intentan pasar por la educación superior. Pero
también sabemos que la conjunción entre el tipo de formación que reciben, por un lado, versus el tipo de criterios de admisión que tienen las universidades, incluso criterios de financiamiento que establece el propio Ministerio de Educación, les impiden a estos alumnos o los coartan la posibilidad de seguir estudiando. Y esos mecanismos son los que habría que transformar para facilitar el paso de estos estudiantes, en su mayoría pobres, a la educación superior. Esta es gente, por lo general, de mucho esfuerzo, que las cifras nos indican que cuando pasan a la educación superior, por lo general, estudian y trabajan, tienen un alto aprecio por la educación, y como sistema pareciera que lo que estamos haciendo más bien es cerrarle las puertas en vez de facilitarles un poco más la vida. Yo quisiera hacerte la siguiente pregunta, y te lo manifiesto porque leía parte, ¿cierto?, de tu biografía, y es que conoces la realidad de distintos países en educación, precisamente a propósito de tu doctorado también. ¿Qué pasa en Chile con el prestigio que tienen las carreras técnicas y a través de eso también la remuneración que reciben los técnicos en nuestro país, que tienen la necesidad de, para seguir avanzando o al menos poder tener mejor posición socioeconómica, necesitan luego un título profesional? Sí, bueno, mira, el prestigio está medido en parte por la preparación que reciben los estudiantes, y ahí tenemos una gran variabilidad en las instituciones y en las especialidades. Tenemos especialidades que son mucho más prestigiosas, como aquellas que tienen que ver con química, con minería, en donde una mayor proporción de estudiantes que pasa por esas especialidades termina eventualmente estudiando en la educación superior, mientras las menos prestigiosas son aquellas que tienen que ver con administración y comercio. Entonces hay una gran variedad, pero el problema que enfrentamos acá, incluso fíjate, cuando comparan los niveles de salario de los egresados de la educación media, técnico profesional, con aquellos egresados de científico humanista que se van a trabajar, que no siguen sus estudios, los de científico humanista obtienen mayores remuneraciones. Entonces estamos en un problema muy, muy grave de ajuste. Siendo que desde el liceo técnico, y disculpa que te interrumpa, salen con una capacitación específica. Exactamente, exactamente. Pero el problema es que no todas las especializaciones tienen el mismo nivel de remuneración. Hablamos mucho de que necesitamos técnicos. Efectivamente necesitamos técnicos, pero ¿en qué áreas? Bueno, principalmente en el área de la minería, de la química, que son todas relacionadas con la minería. También leía. Informática, pero resulta que las principales, la matrícula no está concentrada en esas áreas. Entonces, claro, ahí hay una mayor demanda, probablemente hay mayores salarios, asociados también, y esto que no se nos olvide, al mayor sacrificio que conlleva el tema de la minería. Estas son personas que trabajan en régimen de minería, por lo regular trabajan en la montaña, en la mina, y eso está asociado a mayores salarios, pero el resto de las especializaciones no necesariamente entra en esa dinámica. Veo que, y desprendo de tus palabras, Ernesto, que el problema va más allá, ¿cierto?, que tan solo el ajuste curricular, y entiendo que ahí apunta la crítica, pero esta pregunta ya al cierre, ¿apuntan en la dirección correcta los ajustes que han hecho o que han anunciado desde el Ministerio de Educación? Mira, yo diría que era un cambio que es necesario, pero absolutamente insuficiente para garantizar el derecho a una educación de calidad obligatoria para estos alumnos. No nos olvidemos que la educación media es obligatoria, debería estar garantizada por el Estado, y más que eso, también cerrarle la puerta o hacerle más difíciles las cosas para transitar a la educación superior a este gran contingente de la población vulnerable que está apostando por la educación como un eje de movilidad social. Ernesto, gracias por acompañarnos esta tarde aquí en CNN Chile. Muchas gracias, Macarena.